Hola, bienvenidos, soy Steph. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo hacer que nuestro PC Mac vaya más rápido. A veces cuando iniciamos sesión en nuestro ordenador tarda mucho en arrancar porque tiene otras muchas aplicaciones que están iniciándose a la par que el ordenador, y otras veces pues puede ser porque tenemos muchos programas instalados y el ordenador no tiene el suficiente espacio, por lo que está procesando con el poco espacio que le queda, y eso hace que el ordenador vaya pues mucho más lento, o tenemos muchas aplicaciones abiertas que parece que no, porque las tenemos en segundo plano y están consumiendo velocidad y almacenamiento. Y básicamente esos problemas son los que vamos a tratar en este vídeo, de cómo solucionarlos y cómo hacer que nuestro ordenador sea lo más óptimo posible. El primer truco del que vamos a hablar es de mantener el escritorio limpio, no tener muchas aplicaciones ni carpetas en el escritorio. Guardar todos los archivos sueltos que tengamos en carpetas, como tengo aquí por ejemplo solo 4 carpetas en el escritorio. Y así con todo, o sea, todo lo que descarguemos, todo lo que tengamos instalado que esté en carpetas y ocupe el menor espacio posible. Eso hace que esté más ordenado y que sepamos qué es lo que tenemos guardado y qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que no. Y así hace que tengamos más espacio de almacenamiento. Otra cosa que podemos hacer que podemos y debemos hacer si queremos que tenga más espacio y más rendimiento en nuestro PC es de vez en cuando estar vaciando la papelera, porque que eliminemos una aplicación del escritorio de cualquier carpeta y que esté en la papelera no significa que ya se haya eliminado de nuestro ordenador. En la papelera también nos está ocupando un espacio, por lo que es recomendable simplemente ir a la papelera, hacer clic derecho y darle a vaciar papelera. Entonces, una forma de ver el almacenamiento, ver la cantidad de espacio posible, el espacio que tenemos en nuestro ordenador, es darle a acerca de este Mac, más información y almacenamiento. Aquí podemos ver cuál es el espacio que estamos ocupando y es bastante intuitivo porque cada color simboliza pues cada una de las carpetas principales en las que tenemos guardados archivos, y así podemos ver cuál es el que más espacio está ocupando. Okay, aquí por ejemplo en mi caso es la carpeta de otros, que son 23 gigabytes, y la de aplicaciones. Hay otras como copia de seguridad, fotos, que no tienen tanto, pero básicamente es eso, ir verificando aquí cuál de las carpetas que tenemos está ocupando más espacio y a dónde tenemos que ir cuando queremos eliminar las aplicaciones que están ocupando más espacio en nuestro PC. Entonces, como he mencionado antes, no tener carpetas abiertas. Y abierta no quiere decir que, por ejemplo, si le doy al iTunes y se abre, y decir que eso es que está abierta. No, me refiero a que tener las carpetas abiertas en segundo plano. Si, por ejemplo, aquí está abierto, le doy a minimizar y se queda aquí. Hablo, por ejemplo, el iBooks, lo abro, termino de hacer lo que quiero hacer, revisar o leer algún libro o lo que sea, le doy a minimizar y pues apago el ordenador, lo vuelvo a encender, sigue eso ahí y está ocupando espacio, está haciendo que el ordenador tenga menos rendimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es estar revisando, no tener carpetas abiertas o archivos abiertos en segundo plano y estar cerrándolos todos. Casi siempre se colocan en la parte inferior derecha de nuestra barra de herramientas, a la izquierda de la papelera. Entonces es básicamente hacerle seleccionarlo y cerrar la ventana. Así tendrá más optimización. En algunos ordenadores Mac, para ver todas las aplicaciones que tienes abiertas, le das a CMD tabulador y en la pantalla te aparecen todas las aplicaciones que están abiertas. En este caso, en el mío, cuando doy a CMD tabulador, me abre los spotlights. Otra forma de ver carpetas o archivos que nos están ocupando espacio es de todas las carpetas que hemos buscado, o sea que sería como el navegador de nuestro ordenador, es yendo a la parte superior izquierda, la manzanita,
que pone ítems recientes. Y aquí es pues las aplicaciones que acabamos de abrir ahora. La de iBooks, preferencias de sistema, y le damos a vaciar menú para que esté pues vacío. Esos son pequeños arreglos que podemos hacerle, que pueden parecer pues cosas ínfimas, pero realmente sí que hacen un gran cambio en la mejora de nuestro ordenador. Una de las cosas que hacen que nuestro ordenador tarde muchísimo en arrancar y que después, cuando se ha arrancado, hay aplicaciones que se abren por sí solas y que es bastante molesto ver ahí aplicaciones abiertas que no hemos querido abrir nosotros, son las aplicaciones de inicio de sesión, aplicaciones que al mismo tiempo que arrancamos el ordenador se abren también automáticamente. Y una forma de evitar eso sería quitar esas aplicaciones de inicio de sesión. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al icono de la manzana, a la parte superior izquierda, damos preferencia del sistema y usuarios y grupos. En el botón de arranque, aquí podemos ver las aplicaciones que inician al mismo tiempo que iniciamos el ordenador. Aquí, por ejemplo, tengo iTunes Helper y el Bootcamp. Entonces, las que no queremos que inicien sesión con el ordenador, le damos a la parte inferior izquierda en el botón de menos y ya está, ya se quitará de ahí automáticamente. Entonces, cuanta menos aplicaciones tengamos de inicio de sesión, mejor, así irá más rápido. Tenemos que procurar que sean la menor cantidad posible de aplicaciones, que sean solo las esenciales. Entonces, una vez que eliminamos esto, pues reiniciamos el ordenador y así veremos que ya arranca más rápido y no se abren esas aplicaciones molestas. A veces hay aplicaciones que se arrancan al mismo tiempo que el ordenador, pero que no aparecen donde hemos mirado anteriormente. O sea, aquí en preferencia de sistema, usuarios y grupos y en arranque, que no aparecen aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se arranque igualmente? Es, como ya sabemos qué aplicación es, abrir la aplicación y desactivar la opción de inicio de sesión. Por ejemplo, supongamos que es el iTunes. Una vez abierto, le damos al icono de la manzana, una vez abierto, le damos a iTunes, preferencias, y en alguna de las pestañas te tiene que poner inicio de sesión o arrancar con inicio de sesión y tenemos que quitar la selección, que hemos podido quitarle el tick y así ya dejará de iniciar sesión con nuestro ordenador. Hay momentos en los que, a pesar de tener el escritorio limpio, no tener aplicaciones abiertas en segundo plano, tener la papelera vacía y revisar el disco duro y ver que no tiene tantas aplicaciones, hay momentos en los que el disco pues tiene algún tipo de problema, algún tipo de fallo que no podemos ver a simple vista. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al Launchpad, utilidades del disco, y una vez aquí seleccionamos nuestro disco. Eso lo que hace es reparar si hay algún tipo de problema puntual que está haciendo que el disco falle, que no es nada invasivo, que no va a estropearse el ordenador de repente, simplemente que nos asegura de que el disco duro en sí no tiene ningún tipo de problema que está haciendo que falle. Ahora, antes de realizar este paso, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos todas las aplicaciones cerradas, porque cuando se está ejecutando esta verificación no podemos utilizar ningún tipo de aplicación porque irá muy lento o no va a procesar. Entonces, antes de abrir esta ventana, cerrar todas las aplicaciones, no tocar el ordenador, dejar que termine de procesar. Entonces, una vez cerrar las aplicaciones, le damos a verificar disco. En algunas versiones de Mac es simplemente darle a la ventana primera ayuda y ya está. Pero en esta versión tenemos que darle a verificar disco para ver que todo en nuestro disco va correctamente. Si no es así, nos saltará un mensaje diciéndonos que no es así. Entonces le doy a verificar disco. Depende de si tiene un problema o no, va a tardar más o menos. En este caso ha tardado muy poco. Y nos salta un mensaje resaltado en verde que pone el volumen, recovery y HD parece estar bien.
Si no fuera este el mensaje, si dijera que hay algún tipo de problema, le damos a reparar disco, dejamos que se repare y ya está. Entonces, esos son algunos de los consejos que os puedo dar para que vuestro PC vaya mucho más rápido, que no tenga problemas puntuales o simples que no necesitan mucho arreglo que podemos hacer nosotros mismos, y así podemos tener un PC más óptimo y que funcione de mucho mejor, sin necesidad de hacer muchos arreglos. Y gracias por haberme visto, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si ha sido así, pues dejarme un like. Si hay algún tipo de comentario o alguna cosa que quieran saber o algún otro vídeo que pueda hacer que les pueda servir, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.